Daniel Adame Osorio, estás con nosotros el día de hoy aquí con la Filigrana Política. Daniel, qué gusto saludarte. Pablo, gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen miércoles. Apenas estamos comenzando los ritos del mes de septiembre, que hace mucho tiempo en la etapa contemporánea iniciamos justamente el mes con el rito con el informe, que ese es un tema del régimen político mexicano. En realidad, una de las ideas fuerza, por cierto, que la titular de la Presidencia de la República usó durante su discurso fue el fin de la oscura noche neoliberal. Y justamente me hizo recordar que hay tres datos que han acompañado lo mismo antes que ahora el fin de esa oscura noche neoliberal, porque desde el punto de vista de la academia está muy bonito y se explicó muy bien con la historia mínima del neoliberalismo, que lo escribió muy bien el Colegio de México y sus investigadores, pero desde el punto de vista del mundo de la política está, por ejemplo, lo que ella se refirió cuando hablamos del crecimiento, ¿no? Y entonces la parte comercial se ha podido sostener el país de fines de los años 80 a nuestros días en buena medida, no en el todo, porque hay un tratado comercial. Ese es un aspecto fundamental del neoliberalismo, ¿no? Que tenemos, se nos olvida, pero ya tenemos la tercera en puerta, la tercera negociación, la tercera generación del tratado. Ya pasamos por el TLC, el TEMEC, y en el 26 comenzamos la tercera generación del tratado comercial entre los tres países, cosa única en el mundo. Y se nos olvida, la segunda parte habla también la titular del Ejecutivo sobre el rubro de las inversiones, pero esas inversiones son en realidad reinversiones de grandes conglomerados mexicanos y también algunos extranjeros, la gran mayoría, en que simplemente lo que tienen aquí lo han vuelto a poner en la mesa, pues porque no tiene mayor sentido que en la etapa tan convulsa que tiene el mundo se muevan mucho, y menos con la política arancelaria que hoy domina el mundo, gracias en parte y en algunos países y sobre todo en América del Norte y en Europa también, al señor Trump. Y el tercer dato que habla justamente de que no hemos terminado, y lo que es peor, celebramos, y qué bueno que ocurra así, por cierto, que ande el peso rondando los 19 pesos por dólar. En realidad, ese es un acontecimiento que tenemos que seguir lamentando todos los días, porque llevamos desde el 20 de enero de 2025 hasta acá, los meses que lleva la administración Trump, en que el peso se encuentra muy débil y el dólar ha tenido una mayor fortaleza. Y ahora es justamente la otra cara de la moneda. Gracias a que el dólar se encuentra débil, el peso da la impresión que está fuerte, pero no lo está. Simplemente el dólar se manifiesta cada vez más debilitado, en parte por su revuelta interna en su propio Banco Central, allá. Con lo cual aquí en México no sube mucho la política de tipo de cambio. Todo eso nos manifiesta que estamos muy lejos de salir de esa oscura noche neoliberal, Pablo, y también nos manifiesta, por cierto, que lo mismo los aforismos que las ideas fuerza, los de antes son los de ahora, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos que el presidente, cualquier presidente mexicano que observemos, siempre pone una idea fuerza principal para su administración. López Obrador, por ejemplo, la usó mucho cuando le llamó, nos acordamos, la Ciudad de la Esperanza, cuando comenzó su proyecto hacia la presidencia mexicana, le llamó a México la Ciudad de la Esperanza. Pero en realidad esa esperanza se comenzó a usar desde los años 50, Pablo, desde que comenzó la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines. Hay que ver los comunicados de entonces. Claro, yo entiendo que no había internet, pero están los libros, está la memoria, en donde siempre la jefatura del departamento del Distrito Federal comenzaba por allí, México, la Ciudad de la Esperanza. O sea que los ritos de antes son los ritos de ahora, y no tenemos que sorprendernos mucho de que no hemos pasado la página. El gran problema y también la gran virtud del régimen mexicano, en parte de su estabilidad, es que nos sostenemos en los mismos ritos, en las mismas esferas. Lo único que sí tenemos que lamentar para cerrar es que ahora, antes teníamos un árbitro, más o menos con sus defectos y muchísimos defectos, imparcial, que era el árbitro de la Corte. Ahora dejamos la Corte de la Nación por la Corte del Acordeón, y entonces
ese frágil equilibrio que mantenía a los poderes públicos ya no lo tenemos. Vamos a ver cómo es nuestro tránsito o si tenemos que padecer los próximos años una caída libre. Pues fíjate que dicen los expertos que este tema de la llegada ya de la nueva corte, literalmente hablando, Daniel, vamos a ver los efectos hasta dentro de un año, vamos a medir qué fue bueno y qué fue malo, ¿no? Pero lo cierto es de que todo mundo está inquieto, o todos estamos inquietos por estas decisiones que de pronto parecieran vendrán en un afán autoritario, pero hay que esperar el tiempo a ver qué pasa. Sí, y no hemos dejado además, como te digo, los ritos, simplemente para hablar de uno de ellos. Te digo, la Ciudad de la Esperanza, que tanto le funcionó como idea fuerza a López Obrador, pues la inauguró, por lo menos en la etapa contemporánea, el presidente Ruiz Cortines. Sí, pero mira, yo veía en algún momento, Daniel, que si recordamos aquella Ciudad de la Esperanza, desde la llegada de Cárdenas, ¿no? Al gobierno de la Ciudad de México, de ahí para atrás estaba media perdida, de verdad parecía en gran parte una ciudad perdida. Hoy la Ciudad de México, con el paso de Cárdenas, de Andrés Manuel, de Mancera, del mismo Marcelo Ebrard, tiene una visión de Claudia Sheinbaum, la visión de la ciudad cambió. Se modernizó, tenemos pasos a desnivel, centros históricos, lugares para pasear, los parques prácticamente todas las delegaciones están echados para adelante, mutó el tema de la Ciudad de México, sin decir que estamos en las óptimas condiciones, ¿no? Una serie de edificios, reforma, vas y dices tú, wow, ¿dónde estoy? ¿En qué ciudad del mundo me encuentro? Vas a Santa Fe y lo mismo. Es decir, pareciera que no todo es malo de pronto, ¿no? No, fíjate que ese es un buen punto porque el espectáculo siempre ha dominado la política, ¿no? El hecho de ahorita que dijiste la palabra clave para mí, por lo menos, es la modernización. Y me hiciste acordar que, por ejemplo, la Ciudad de México tiene un acuaférico, pocos lo conocen, que hace que el desfogue de las aguas tan tremendas que ahora están pasando no se inunde la ciudad. Eso se construyó en los años 60. Y eso pareciera, te acordarás que hubo un drenaje profundo que se hizo hace unos años, y me parece que lo que sí falta en estos momentos es que no se le ha dado mantenimiento a rubros específicos. El metro, los drenajes y el tema también de las cuestiones eléctricas que en cualquier ratito van a poder colapsar. No lo dudemos, ¿eh? No lo vemos. Por ejemplo, tú dijiste ahorita el metro. Cuando el metro, en el acuerdo que tuvieron, porque lo supo ver bien Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, en la primer tramo de cuando llega eso que llaman la izquierda, pero lo cierto es que cuando Zedillo le quiere entregar el carácter del metro en su totalidad, le dice no, porque el metro siguió siendo una instalación estratégica, es decir, a cargo de toda la federación. Eso se perdió en el 2000 y ya vemos los resultados. Por eso decía que con todos los defectos, blanco o negro, hasta el año 97 no tuvimos un solo muerto por razón directa o indirecta, en el caso muy concreto del rubro del sistema de transporte del metro, ¿no? Y así podemos seguir. Tú decías el drenaje profundo, la infraestructura más, digamos, más sensible, terminó de construirse en 1981. Entonces, todo lo demás no se ha hecho. Lo que hay, por ejemplo, los ejes viales también son de los fines de los 70. No, pero ahí tenemos los segundos pisos del periférico y sí, todas estas cosas, de verdad. Había mucha gente que estaba media inconforme en aquellos ayeres por las formas en las que el PRI había construido ciertos temas o dejó de construir ciertos temas para destinarlos con Villanueva, se llamaba, no me acuerdo quién estaba como jefe como en aquel entonces como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y que pues bueno, hubo muchas cosas que se dejaron de hacer y por eso fueron los triunfos también de las izquierdas en la Ciudad de México, ¿no? Sí, hay una mezcla de razones. Yo me refiero únicamente a la parte de la gran infraestructura. El caso, por ejemplo, del acuaférico está demostrado, la parte de los ingenieros civiles ya lo dijeron, si eso no se hubiese hecho, hace rato que con el gobierno A o B o C estaría inundada la ciudad, así como están los bajopuentes. Pues hoy está inundadísima, ¿eh? Sí, pues hoy está inundadísima, colapsando, de hecho, en algunas está colapsando, pero por eso, porque no se le puso, digamos, seguimiento a los proyectos de la infraestructura que está debajo de la tierra. Pues Daniel Adame Osorio, te agradecemos infinitamente el que estés con nosotros. Saludos muy afectuoso, Pablo, a ti y a nuestra audiencia. Gracias.